El compostaje es un espacio, digamos, donde nos hemos propuesto profesionalizar el rubro de la gestión de residuos orgánicos. Bueno, parece un montón, pero realmente eso, como con tantas experiencias, digamos, que había en el territorio. Una de las cosas que consideramos con Violeta Silver, ingeniera agrónoma, era la necesidad de empezar a tener personal, o sea, recurso humano formado en la gestión de residuos orgánicos, ¿sí? Porque, sinceramente, sí, también hace falta equipamiento, pero bueno, la verdad que no tengo la espalda económica para ponerme a comprar máquinas y empezar a vender máquinas o a entregar gratuitamente máquinas. Entonces, lo que sí teníamos para entregar era el corazón y todas estas experiencias y la posibilidad de generar estos espacios de intercambio. Y sobre todo la posibilidad de conceptualizar muchas de las cosas que veníamos viendo. Y ahí llegó Jorgito Juárez, colega de Jujuy y gran experto en compostaje. Y una de las cosas que habíamos identificado era la necesidad de tener perfiles profesionales diferentes, ¿sí? Porque para que el compostaje suceda en el territorio, no es que necesitamos una persona que sepa de compostaje y que dé instrucciones, ¿sí? Necesitamos personas en el rubro operativo, necesitamos operarios de plantas de compostaje, ¿sí? Que tal vez operen estas plantas de residuos verdes en los municipios, es decir, personas que estén capacitadas para utilizar una chipeadora, hacer el mantenimiento preventivo de una chipeadora, subirse a una Bobcat y hacer el movimiento de materiales, de residuos orgánicos alimenticios, de podas, de residuos verdes, de lodos orgánicos, de residuos del tabaco, ¿no? Lo miro a él porque trabaja en una planta de compostaje de esas características. Eh, Necesitamos entonces operarios que hagan también el seguimiento de temperatura, ¿sí? Para asegurar lo que se llama la etapa termofílica. Voy a tener un montón de cosas que tal vez no les dicen mucho, pero tal vez algunos sí. ¿Ok? Necesitábamos también, por otro lado, técnicos en esas plantas de compostaje, técnicos como Jorgito Juárez, ¿sí? Que digan, bueno, acá no, estos residuos los vamos a mezclar así, este lote ya está en condiciones de ser cosechado, hay que hacer la inscripción del compo, entonces necesitamos personas también que estén al tanto de la normativa, ¿sí? Entonces necesitamos operarios de planta de compostaje, encargados de planta de compostaje, técnicos en plantas de compostaje. Después también queremos que los vecinos y las vecinas estén separando sus residuos, ¿sí? Y que los separen, ¿sí? Pero idealmente, y si tienen un jardincito, y que hagan compost en sus casas, porque lo que no sale a la vereda no es tratamiento, es prevención, ¿sí? Entonces lo que yo evito, digamos, que se genere, que es la premisa, digamos, en la gestión de residuos, es el mejor residuo es el que no se genera, ¿sí? Pero al menos que si se genera ese residuo, que se trate en cercanía, ¿sí? Y el compostaje domiciliario cumple esa doble función de sensibilizar a ese hogar, ¿sí? De ponerlo en contacto con lo que está descartando y además también de tratar un residuo que ya no sale al sistema de gestión público, y entonces no sobrecargamos un sistema que de por sí ya está colapsado, ¿no? Que tiene además un montón de costos ambientales y sociales. Entonces necesitamos llegar a esa gente, como, bueno, con promotores de compostaje, ¿no? Personas que tengan capacidad de diseñar campañas puerta a puerta y que tengan la empatía suficiente para hablar con Doña Rosa y decirle, mire, Doñita, usted separa los orgánicos, los pone ahí al fondo y le tira un poquito de verdes y de secos y tal. Entonces, la figura del promotor de compostaje es totalmente diferente al de operario de planta, ¿no? El promotor de compostaje, referentes de sitio, gente que pueda hacerse cargo del mantenimiento de composteras institucionales, ¿sí? Entonces, todos esos perfiles, cuando uno empieza a diversificar los perfiles, empiezas a socializar la práctica, porque si vos necesitas una persona que haga todo, necesitas superhombres, o supermujeres, o super lo que sea, ¿sí? Y ahí estamos en el horno, porque somos esto, somos esta humanidad. Entonces está buenísimo porque además cuando empezamos a distinguir eso y las calificaciones que se precisan de esas personas, de pronto podemos trabajar con el rubro, o sea, con el rubro, por ejemplo, de los recuperadores y recuperadoras urbanas, ¿sí? Que ya ejercen la práctica del recupero de materiales históricamente, entonces podemos seguir poniendo en valor su rol y encima seguir capacitándolos y mejorando sus condiciones a partir de darle otras herramientas para, ¿no? Bueno, a eso apuntamos con la escuela de compostaje, a definir esos perfiles, a entender cuáles son las mejores formas de brindar esas capacitaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ofrecemos capacitaciones virtuales y presenciales, sincrónicas y asincrónicas.
Tenemos esto que les decía, diversos niveles de intervención, operativos, técnicos, estratégicos, normativos y educativos, porque también necesitamos formadores, ¿no? Necesitamos que, por ejemplo, este programa de la ley Yolanda, por ejemplo, que promueve justamente la educación ambiental en todos los ámbitos, bueno, esos educadores, esos docentes estén capacitados también en la gestión adecuada de los residuos orgánicos. Propiciamos justamente espacios de intercambio y también los recursos necesarios al ejercicio de la actividad, ¿no? Porque después uno tiene que salir, bueno, tiene que estar al tanto de la normativa, tiene que conocer quiénes son los proveedores que están disponibles, también saber interpretar análisis de laboratorio, ¿no? O sea, uno no tiene que ser un químico pero sí tener las nociones mínimas para poder leer, digamos, un análisis de compost o una caracterización de un residuo para saber cuál es la mejor composición en una pila. Esta imagen que está ahí es de hace 2 semanas en la cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste, es la segunda cooperativa más grande de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires hay 12 cooperativas y esta es una de ellas donde desde el 2021 estamos compostando residuos verdes, ¿sí? Bueno, están compostando, yo los vengo asistiendo en distintos momentos y ahora estamos haciendo capacitaciones específicas para seguir afianzando conceptos y procedimientos. Bueno, la página web de la Escuela de Compostaje, que pueden ¿cómo se llama esto? Escanear el QR, van a encontrar una pestaña de recursos donde van a encontrar esas diferentes guías, que son todas guías de descarga libre y gratuita, porque las publicamos junto con Violeta. Algunas las publicó solo Violeta con sus equipos de trabajo, otras las publiqué yo desde el ministerio, pero son todas guías para descarga libre y gratuita que van abordando estas diferentes temáticas, desde el compostaje domiciliario, la construcción de composteras con inclusión social, guías de residuos verdes. Esa última está todavía calentita, de que acaba de salir del horno, la guía técnica para el diseño de plantas de compostaje de poda urbana. Y van a encontrar la guía de compostaje institucional, que es una guía que publicamos en el 2022 entre el Ministerio de Ambiente de la Nación y el INTI Córdoba, ¿sí? Y es un poco la línea de trabajo que vengo a presentarles hoy. Bueno, todo un poquito más de chamullo de los ingleses. No, no es un chamullo, pero un poquito así. Bueno, estas algunas imágenes también de las que les decía, ¿no? Esto también es en Rudo, ahí esas chicas que están de verde son promotoras ambientales que también ejercen como promotoras de compostaje, porque hay un sitio de compostaje barrial ahí dentro, digamos, es un híbrido entre barrial e institucional, porque está dentro de la institución, digamos, del espacio, digamos, de trabajo de la cooperativa, pero es un espacio abierto al público para que vecinos y vecinas bueno, en este caso del barrio de Caballito, que está en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, puedan llevar sus residuos orgánicos ahí, ¿sí? La segunda imagen son las chicas de la primera cohorte de las promotoras de compostaje. Tenemos una primera cohorte oficial que fue una formación que hicimos en el 2021 en articulación entre el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Hábitat de la Nación, que tiene un programa llamado PROMEVA, Programa de Mejoramiento de Barrios. Ese programa está más orientado a todo lo que es, ¿cómo se llama? Claro, más de tipo de infraestructura y tal, pero tiene una pequeña línea vinculada con promoción comunitaria. Entonces, pudimos acceder a una parte, digamos, de esos fondos para poder captar 15 personas del barrio, ahí en un barrio de bajos recursos en Quilmes. Quilmes es provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Ah, re que todos saben dónde está Quilmes. Estoy explicando yo. Bueno, y en Quilmes, aparte de ser una marca de cerveza, es también un municipio, y bueno, y ni hablar de la historia que tiene, la trágica historia que tiene detrás los Quilmes. Pero bueno, concretamente, los fondos fueron para poder financiar, o sea, a lo largo de 8 meses, la formación de promotoras de compostaje, dándoles un estipendio para que puedan participar, ¿sí? Porque el tiempo que se forman es tiempo que no están pudiendo ejercer la actividad económica, si se quiere. Entonces, cuando uno trabaja en ámbitos de vulnerabilidad social, hay que contemplar ese tipo de cuestiones. Y bueno, pagar también a los docentes y al auxiliar y comprar herramientas y materiales para poder construir composteras. Entonces se los formó como promotores de compostaje y constructores de composteras, ¿sí? Y la idea es que esto ya son como las prácticas, ¿sí? Que fue empezar a salir a las instituciones del barrio, ¿sí? En este caso a una escuelita, a un jardín, perdón, a un jardín de infantes,
para llevar el compostaje. La tercera imagen es la planta de compostaje Terra en Córdoba, donde estuve trabajando el año pasado como responsable técnica. Y, por ejemplo, ahí vemos la máquina, ¿sí? Una pala frontal, en realidad es un tractor con pala frontal, donde se está haciendo la mezcla de materiales. Ahí tenemos un tercer perfil que no lo había mencionado, que es maquinista de planta de compostaje, ¿no? El operario de planta de compostaje puede no saber manejar una máquina, sí, pero el maquinista sí. Entonces, definir ese perfil y todo lo que tiene que ver con mantenimiento de las máquinas, hacer un buen uso y tal, fundamental. Y la tercera imagen, bueno, también es de Rubo, pasa de puto, tenía unas fotos re lindas, por eso puse muchas de Rubo. Esto es en la planta de compostaje también de residuos verdes que están recibiendo y tratando los residuos orgánicos de los Burger King, ¿sí? Los Burger King de Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué voy a aceptar esto? ¿Cómo venimos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Se agarran un montón? Sí. Si decían que no, significa que no me estaban escuchando nada. ¿No tiene alguna consulta? ¿Quién practica el compostaje acá? Bien. Porque hay timidez, pero con orgullo, sí. Acá levantamos, más pueden levantar las dos manos. Bien, genial. Y acá en la universidad, ¿saben si hay alguna práctica de compostaje? En Sani tenemos la compostera ahí en el box. Ahí va, ¿qué es Sani? Saneamiento. Saneamiento, ok, bien, perfecto. ¿Y dónde está la compostera? Ahí cerca de los laboratorios de invernadero. Ok, ¿todos sabían? Sí. ¿Sí? No, bien, bueno, entonces ya los que no sabían ya tienen que contactarse ahí con la cátedra de saneamiento para ir a verlo. Es que sí, así como crecen los proyectos, hay que estar en contacto, también hay que involucrarse, digamos, si no, como decía, o sea, acá lo hacemos entre todos. Bien, perfecto. Bueno, un ciclo que tenemos de la Escuela de Compostaje se llama Voces del Compostaje. Es un ciclo mensual donde entrevistamos a diferentes personas, ¿sí? Que como los microorganismos transforman el mundo desde abajo. Y es una actividad gratuita, ahí tienen el QR que los lleva directamente a la página de YouTube. Esta actividad ya sucedió, fue cuando hicimos la inauguración de la Escuela de Compostaje. Está grabada, o sea que si quieren, con Francisco Suárez, fue mi director en Provincia de Buenos Aires y trabajamos mucho el desarrollo normativo. De hecho, sacamos la primera resolución en Argentina de habilitación ambiental de plantas de compostaje. ¿Sí? Poder tener una resolución de esas características, y no solo gestarla, sino que encima poder parirla, o sea, que realmente salga a la luz, es literalmente ni siquiera un parto, porque tardó más de 2 años en que saliera. Así que un parto sería de elefante, creo que es, ¿no? De 2 años de gestación. Y es muy interesante, los invito a escucharla. En particular, ahí hablamos sobre la resolución 190 del 2024, que apunta a la gestión integral de residuos en barrios privados y clubes de campo, ¿sí? Y en particular, digamos, hay toda una parte que apunta a todo lo que es residuos verdes, residuos de poda y jardinería, ¿sí? Así que, y de hecho, la semana que viene voy a dar una charla en la Federación Argentina de Clubes de Campo, y en esa federación, cuando les pregunto, bueno, como un poco qué participación tienen a nivel federal, y me dijo, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta. Así que parece que en Salta hay un montón de barrios privados y clubes de campo, con lo cual, nada, también es interesante un poco, ¿no? Como conocer a ver qué normativas están sucediendo en otros lados y también cuáles son esos actores también que tenemos en el territorio, ¿sí? Porque para nosotros como colegas, ¿no? O sea, futuros egresados de la carrera, hay mucho por hacer y hay espacios ahí entonces para ir a ofrecer los servicios, ¿no? O sea, para gestionar bien y además vivir de ello, que es lo ideal. Bueno, la semana que viene estamos además con esta charla de voces del compostaje, así que los invito a participar de 1 a 2 y si no pueden participar lo pueden ver en diferido. Y lo que se viene es el lanzamiento del curso de compostaje institucional asincrónico, o sea, durante este mes, o sea, estamos dictando el sincrónico, ¿sí? Es nuestro primer curso, digamos, de la escuela, y bueno, empezó el 7 de agosto y termina la semana que viene, ese es asincrónico, pero ya a partir de
De la semana que viene ya estamos lanzando este en asincrónico, o sea que es 100% autogestionado, tiene de todos modos un foro de intercambios y tal, y un poco la idea de hoy es básicamente convencerlos de que se arremolinen a inscribirse, ¿sí? O sea, vamos a hacer una pequeña introducción, pero la idea es como, bueno, dar a conocerlo, y va a haber descuentos para miembros de la UNSA. Así que cuando se anoten, que se anotan, pongan que son de la universidad y les hacemos descuento. Bueno, entonces sí, vamos a meternos en lo que es compostaje institucional. Y a mí me gusta siempre, me dijeron que acá había alumnos que estaban haciendo un proyecto de compostaje institucional. Sí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Son tímidas No tengo problema. que han empezado con las ideas. Bien, ¿y cuáles son las ideas previas que tenemos de compostaje institucional? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están planeando? Bueno, primero plantear el problema, que es, puede ser que haya una alta tasa de residuos orgánicos húmedos en el comedor, el barcillo y todos los lugares donde se come, y además todo lo que nosotros generamos, digamos, como estudiantes, docentes y asociados a la. Bien. Bueno, acá la compañera que se llama Diana, voy a hablar acá porque no sé si se captó, dice que están trabajando en la cátedra de GEPAL, formulación y evaluación de, no sé, para mí GEPAL, no sabía que era una sigla ni siquiera. Formulación y evaluación de proyectos ambientales, que están detectando, digamos, o sea, están haciendo su proyecto a partir de plantear el problema de que eventualmente hay una alta tasa de generación de residuos orgánicos, y ese es el problema, ¿sería? Bien, está bueno, o sea, la pregunta es, ¿el problema es la generación de residuos orgánicos? No, La disposición, digamos, o sea, el no tratamiento. Exacto, bien, eso está buenísimo, no sé si lo habías dicho, o sea, No. repetí lo que pude. Pero eso es fundamental, porque eso nos pone un poco primero en contacto con definir qué son los residuos, ¿no? O sea, porque también, aparte de plantear el problema, también tenemos que definir, digamos, un poco como nuestro objeto, nuestra unidad de estudio, ¿no? Y algo muy interesante con el tema de los residuos es cómo se definen. O sea, ¿saben qué son los residuos, de hecho? El descarte de una actividad, de un trabajo. Bien, perfecto. El descarte de una actividad o trabajo, sí, muy bien, se acerca mucho además a una incluso definición legal que tenemos. ¿Qué otra cosa? ¿Algún otro componente que podrían aportar a la definición de residuos? Materiales, elementos, objetos que tengan una vida útil para el ser humano. Bien, ¿y quién define la duración de esa vida útil? Industria. La industria, dicen acá. ¿Quién más? ¿Solo la industria genera residuos? ¿Cómo? Nosotros también. Nosotros también, o sea, como individuos. Bien, perfecto. ¿Y todos, o sea, consideramos que lo mismo es un residuo? Sí. No sé, por ejemplo, yo veo esta banana y de hecho no encontré tacho para tirarla. Por este estado en el que está. Eso está comible todavía. Claro. Ahí va, obviamente que me voy a tirar, porque pero hay gente que puede considerar que esto ya no está apto para consumo porque, no sé, le da un poquito de asco que esté así como media machucadita, ¿sí? Y de hecho, sí, o sea, yo eventualmente podría haberla descartado, pero Juanjo y Diana, no, todavía lo hubiera consumido, ¿no? Entonces, fíjense que de todos modos esta banana es mía, entonces si yo la tiro, o sea, desde el punto de vista de la definición legal, pasa a ser un residuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, entonces nos pone en contacto primero con que la definición de un residuo parte de una apreciación subjetiva, es decir, depende de cada sujeto, ¿sí? Pero no obstante, hay una definición objetiva, ¿sí? Que tiene que ver con un poco lo que tiraron por ahí, que son todos los elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados y o abandonados, ¿sí? Eso está definido en la ley 25916, que es la definición de residuos domiciliarios, hoy por hoy ya mal llamada residuos domiciliarios, porque en realidad esta ley habla de la gestión de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Pero no se tomaron todavía el tiempo de hacer esas adendas y cambiar la definición.
Y si de hecho vamos a la otra, a la 25612, que es la que define a los residuos de actividades industriales y de servicios, en esa se define un poquito más parecida a la definición que tiene la Unión Europea, que es de todos los elementos, objetos o sustancias del cual su generador se desprende o tiene la obligación legal de hacerlo. ¿Sí? Y ahí empieza a aparecer una figura fundamental en la gestión de residuos que es el generador. ¿Sí? Y que hay diferentes tipos de generadores, ¿sí? También en la normativa se definen los generadores individuales, ¿sí? Y los generadores especiales. Lamentablemente también mal llamados generadores especiales, creo yo, porque generador especial suena un poco a residuos peligrosos, sobre todo quienes han estado trabajando en provincia de Buenos Aires, ahí generadores especiales son los de peligrosos, ensaladísima, pero en términos, o sea, en la jerga hoy, en general, cuando hablamos de generadores especiales, hablamos de grandes generadores, ¿sí? De hecho, estuve un poquito indagando a ver cómo se había actualizado la normativa acá en Salta, y tenemos una normativa que se llama en 2017, que bastante bien, o sea, me sorprendí, de que ya tiene definido cuál es el límite entre generadores individuales y generadores especiales. Porque esta normativa lo que establece es que los individuales son aquellos que son domiciliarios o asimilables, ¿sí? Entonces, en los asimilables ya podría entrar todo o nada. O sea, la universidad, en estas actividades de los salones, no sé, del comedor y eso, podría ser un asimilable, porque en términos de composición, ¿sí? Y se parece a lo que yo generaría en mi domicilio, ¿no? Diferente en una industria, no sé, láctea, donde ahí voy a tener un lodo lácteo, seguramente se genere, que ahí ya no podemos decir que se parece a lo que yo generaría en mi domicilio, ¿sí? Pero los otros sí. Pero cuando se define, dice que se parecen en composición y en cantidad. Y ahí entra, y está el shape, digamos, ¿no? Es decir, bueno, pará, no. ¿Cuánto tiene que generarse de yerba, de cáscara de fruta y de descartes, no sé, de podo de jardinería, para ya no ser un generador individual y ser un gran generador? Lo establece cada jurisdicción. Eso dice la normativa nacional. Entonces, bueno, hay que ir a cada jurisdicción y a veces las jurisdicciones dijeron algo y otras veces nunca se pronunciaron. En el caso de Salta, sí. En el 2017 salió una normativa, es de la ciudad, ¿no? De Salta, ¿sí? Eso idealmente está bueno cuando sales de provincia porque ya marca una bajada más común, pero bueno, ya lo hayan hecho de la ciudad me parece muy importante. Los invito a leer la normativa. En definitiva, ¿por qué es importante? Ay, Pamela, qué pesada, estás hablando un montón de normativa. No, es fundamental porque la normativa, sí, la podemos ver como el perno, digamos, lo que no nos restringe, o todo lo contrario, podemos ver como justamente lo que nos ordena. La normativa no es ni más ni menos lo que empieza a surgir en el momento en que empezamos a ser más de 2 personas viviendo en un mismo lugar y tenemos que ordenarnos y organizarnos para vivir en armonía y encima cuidar el ambiente y tratar de no destrozarlo. Entonces ahí es donde cobra también relevancia la normativa, porque nos pone en común terminología, ¿sí? Y nos tira un par de directrices, un par de lineamientos que son clave. Uno de esos lineamientos, de hecho, también es el tema del concepto de la progresividad, que me parece súper importante. Es un principio como muy general que aparece, de hecho, no en esta, sino en la Ley General de Ambiente, en la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, y que cuando uno la lee dice, es como, ay, sí, qué lindos enunciados, ¿no? Como qué lindas expresiones de deseo que tiene esta normativa. Pero ¿cómo la aplico? Y la aplicamos como dijo recién Juanjo. Empezamos compostando desde la Facultad de Naturales, es más, tal vez de la cátedra de FEPAR, desde la cátedra de saneamiento, y después vamos agrandando y vamos escalando de a poquito en la medida que vamos acompañando nuestra curva de aprendizaje, ¿no? Y entonces en un momento, de acá un par de años, llegamos a la Universidad Nacional de Salta Composta. Ahí se aplica el principio de progresividad ambiental. Fíjate que algo que era como no sé quién estará de profesor hoy, pero me acuerdo que en ese momento había que aprenderse la ley de progresividad ambiental, la responsabilidad extendida del productor y tal. Y no es hasta que uno empieza a ejercer la profesión en que realmente era, por eso me insistían con esto. Sí, sirve. Bueno, entonces vamos un poquito. Ay, perdón, lo último que voy a decir, y ya me meto en la segunda diapo, es que la definición de quiénes son los generadores y cuándo son individuales y cuándo son grandes generadores es clave porque se van a establecer ahí las obligaciones, ¿sí? Entonces, los generadores domiciliarios, ¿sí? Abonan, digamos, como que tienen sus obligaciones en términos de separación, pero el que tiene que asegurar una gestión adecuada es la municipalidad del municipio, ¿sí? Mientras que los grandes generadores, ¿sí? Tienen que hacer tienen la obligación de tratar adecuadamente sus residuos, ¿sí? Entonces el municipio no tiene que estar tratándole los residuos a la coca, a
el hiperlibertad, ¿sí? Incluso tampoco la universidad, o sea, digamos, ¿sí? Porque tiene que tener sus propios planes de gestión, ¿sí? Y entonces y eso es fundamental porque también eso, cuando empezamos a transitar este rubro, tenemos que poner en valor la tarea de quienes están, o sea, trabajando sobre la gestión de residuos, ¿sí? Entonces, no es que, ay, qué piola, no sé, la Coca-Cola que le está dando todas las cajas de cartón a los recuperadores urbanos para que ellos puedan venderlo. No, 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 no. Los recuperadores urbanos le están brindando un servicio de tratamiento de residuos a la Coca-Cola, ¿sí? O, ¿cómo se llama? Así con un montón de cosas, no sé, la planta de compostaje que está operando en Jujuy, no es que le está, o sea, que gracias tabacaleros por darme residuos orgánicos, ¿sí? Es que hay una empresa pública que está brindándoles, en este caso, un servicio, y eso tiene un valor. Y ahí, cuando empezamos a poner en valor esas cosas, y ahí me refiero a valor también económico, no solamente simbólico, valor económico es que empezamos a generar un modelo económico y es donde podemos empezar a hablar de la economía circular. Porque todo bien con la economía circular, y esto lo hacemos en un marco de economía circular. No, no, economía implica que haya plata, ¿sí? Porque si no, estas cosas no se mueven, ¿sí? Yo no vivo del aire, ¿no? Entonces, acá el colega también Martín, que trabaja en gestión de residuos, ¿sí? O sea, quienes trabajamos en gestión de residuos no hacemos esto solamente por amor al arte, ¿sí? Trabajamos de esto. Entonces, empezar a identificar, y de vuelta insisto, a los perfiles profesionales, a quienes hacemos esto y tal, si queremos realmente que la gestión de residuos suceda, tenemos que lamentablemente entrar en este modelo económico, ¿sí? Estemos o no estemos de acuerdo, y ahí le doy la mano cuando... al profe yo lo tuve primero como profe de la materia de economía ambiental y me parecía un horror lo que estaba diciendo. Ponerle valor al agua, ponerle valor a la vida. Era como, no sabés, tuve un profesor hoy que tremendo, le quiere poner plata a todo, ¿viste, Beto? Pero es cierto que lamentablemente hay que al menos poder, digamos, al menos esto que ahí sí, yo creo que es mucho más cuantificable, ¿no? Bueno, las horas hombre o mujer, digamos, ejerciendo una actividad profesional, bueno, no es tan dramático ponerle valor al agua. O empezar a detectar que hay pasivos ambientales que se generan por la inadecuada gestión de residuos, ¿no? Contaminación ambiental, comunidades que están contaminadas, digamos, por inadecuada disposición de residuos que lixivian y que contaminan sus aguas, etc. Bueno, entonces entre los residuos, no sé qué hora es. Ok, bien. Entre los residuos institucionales encontramos estos elementos, botellas de plástico, latas, cajas. ¿Qué otras cosas de residuos se les ocurre que se generan acá? Papel. Papel, perfecto. Residuos de laboratorio. Residuos de laboratorio. Residuos de Claro, residuos de laboratorio, muchos de ellos generalmente peligrosos. ¿Qué más? ¿Cómo? Comida, residuos de alimentos, ¿y qué más? Electrónicos, RAEs, dicen acá, bien, perfecto. Efectivamente, en la institución, digamos, llamamos a residuos institucionales a todos aquellos que se generan en el marco de una institución, ¿sí? Una institución como la Universidad Nacional de Salta, eventualmente encontraríamos este tipo de residuos, ¿sí? Que son los que llamamos los reciclables, ¿sí? Este tipo de residuos, que son los que llamamos RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Y generamos este tipo de residuos, ¿sí? Que son los que llamamos residuos orgánicos. Y después también generamos otra fracción, ¿sí? Que son la basura, los irrecuperables, muchas veces mal llamados los residuos húmedos y orgánicos, ¿sí? Bueno, que como están todos mezclados, lamentablemente se le asigna ese nombre. Nos vamos a focalizar en los residuos orgánicos, que es un poco los que justamente son susceptibles a ser compostados. ¿Y se les ocurre por qué? O sea, ¿por qué se define el residuo orgánico? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En la caracterización de los residuos institucionales también tienen en cuenta los líquidos o los semilíquidos que son sólidos. Eso es tratado por normativa convencional. Está buena la pregunta. Me preguntan si los residuos sólidos, los residuos líquidos también se consideran como dentro de los residuos institucionales. Dentro de lo que es residuo sólido, los residuos líquidos que están contenerizados son residuos sólidos. Por eso, por ejemplo, el aceite vegetal usado a priori es líquido, pero como idealmente uno lo separa en una botellita, digamos, es un residuo sólido. Entonces se trata, digamos, dentro, o sea, en un municipio o en un plan de gestión de residuos, no sé, de una institución o lo que sea, el ABU
es parte del plan de gestión de residuos sólidos, si bien a priori es líquido. Exacto, sí. Y después lo que es semisólido, sí los semisólidos son orgánicos. O sea, los lodos, por Sí. ejemplo, sí, las consistencias flan son sólidos. Más allá de que tengan un 95%, 98% de humedad. Pero digo, dentro de lo que es el programa Sí. de la escuela o de la normativa en general, Sí. siguen considerando como efluentes Es que líquidos. efluentes realmente sí. O sea, efluente líquido que va a entrar supuestamente de una planta de tratamiento, efluentes cloacales, o sea, efluente líquido en laboratorio. Ahí depende más la estrategia que use para manejarlo, digamos. No tanto en su competencia, no tanto en su composición, en su característica física, digamos, sino después también uno divide qué estrategia va a usar para manejarlo, tratarlo, disponerlo. Ajá. Exacto, sí, eso. En la universidad no sé qué, todos no van, no sé. No. O sea, en la medida que el aceite, digamos, en la medida que tu comunidad institucional, digamos, también no está sensibilizada y vas a la cocina y resulta ser que el aceite, tipo, como terminan de freír, lo tiran por el lavaplatos, ¿sí? No tenés un residuo a gestionar. Ahora bien, en la medida que empezás a sensibilizar y decís, che, esto no hay que tirarlo por el lavamanos y hay que acumularlo en estas botellas que te vamos a poner con un embudo y tal, ahí empezás a generar residuo líquido. O sea, no es que no se generaba, pero al empezar a captarlo, puedes empezar a gestionarlo. ¿Me explico? O sea, pero lo que voy es que cuando vos haces, o sea, por ejemplo, nosotros en la Dirección Provincial de Residuos, ¿sí? ABU era parte, digamos, de un residuo sólido, lo consideramos como tal. ¿Sí? Que cuando sacamos normativas, digamos, para grandes generadores que tenían que hacer una gestión adecuada de los reciclables, y también se ponía del ABU y de los orgánicos. ¿Sí? Que incluso, de hecho, el aceite vegetal usado incluso sería un orgánico, ¿no? Pero, digamos, por cuestiones de gestión se lo gestiona por separado. Bueno, entonces, definición de residuos orgánicos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo definirían un residuo orgánico? Los que se pueden descomponer. Sí, no sé quién dijo. Y por acá. Ay, vos, que estás hablando. ¿Qué más? ¿Qué tipo de residuos orgánicos, o sea, se les ocurre? ¿Habían dicho de alimentos? Podas, caca. Bien. Todo lo que tenga. ¿Y qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? ¿Qué dijiste? Actividad microbiológica, tienen Ok. vida, Tienen carbono. Tienen carbono, bien. Tienen vida. Bueno, son asimilables por la naturaleza de alguna manera. eventualmente son asimilables. Bueno, hay una definición normativa que siempre está buena. Cuando empiezan a trabajar, siempre fíjense a ver si primero hay una definición normativa para no ponerse a inventar cosas, o para al menos, si van a desarrollar otro marco teórico, sepan que ya hay algo, digamos, definido, ¿sí? Los residuos orgánicos se definen como todo aquel residuo susceptible a sufrir transformación biológica, ¿sí? Sí, esta transformación biológica, aeróbica o anaeróbica, es decir, estamos hablando de los microorganismos. O los macroorganismos, ¿sí? O sea, como que esos seres vivos, ¿sí? Que van a transformar biológicamente a esos residuos, pueden respirar aire o no, digamos, ¿sí? Pero lo importante es que van a tener esta tendencia, ¿sí? Y de hecho son los que llamamos los biodegradables, de hecho degradable, descomposición y bio de vida, ¿sí? Esa definición la van a encontrar en la Resolución Conjunta 01 del 2019, ¿sí? Y cuando hablamos de biodegradable, entonces hablamos de esto, ¿no? De lo que empiezan a aparecer ciertas formas de vida que son microscópicas, no las vemos a simple vista, o macroscópicas como las de la otra foto, ¿sí? Incluso también podríamos decir, no quiero entrar. Bueno, entonces, cuando hablamos de residuos orgánicos institucionales, ¿sí? Tenemos un montón de criterios para clasificarlos, ¿sí? Hoy, como, bueno, es una pequeña charla que ya se está extendiendo, de hecho, bastante, estoy hablando un montón, vamos a aplicar solo, mira, se borró eso, el criterio por la naturaleza, ¿sí? Por la actividad en la que se generan. Residuos alimenticios, que son aquellos que se generan como resultado de la preparación y consumo de alimentos, ¿sí? Y la fotito que ya les mostré, y los residuos verdes resultantes de las actividades de poda y jardinería, ¿sí? Por ejemplo, esa foto que se ve las hojas secas, las hojarascas, ¿sí? O, por ejemplo, esta foto que saqué recién de acá de la Facultad de Ciencias Naturales, donde podríamos ver que la mejor época para sacarme las fotos, tipo todo repelado. Seguramente haya ramas, o sea, cuando hay follaje y en el otoño empieza a caer, se van a generar hojas secas, ¿sí?
Entonces, fundamental, ¿sí? Empezar a mirar con otros ojos nuestros espacios, porque no solo generamos tomando mate, sino también se genera como parte de las actividades de mantenimiento de nuestro predio, ¿sí? Entonces estos residuos orgánicos, eventualmente, si los mezclamos todos, hablamos de basura, y bueno, esto es un poco, creo que ya los ingenieros en recursos naturales o futuros lo saben, esta basura, digamos, termina, en el mejor de los casos, en un lugar así. O sea, esto sería como casi una de las mejores cosas que podría estar en el estado de situación actual, que sería un relleno sanitario, un espacio que está acondicionado, que se decidió estratégicamente la ubicación para que no haya afectación del ambiente, de las comunidades aledañas y tal, que se compactó el suelo, que se puso una geomembrana, que se puso un sistema de recolección de lixiviados, un sistema de recolección de gases, venteo de gases, capas intermedias para evitar voladuras, como todo lo que ya seguramente aprendieron. Pero bueno, esto la realidad es que yo personalmente soy, se van a enojar en la cátedra de saneamiento, pero yo soy la idea de que esto no es una tecnología de nada. O sea, sé que los ingenieros también civiles me van a decir, no, ¿cómo hay tú una obra de ingeniería? Sí, está bien, pero esto no es la solución a nada. ¿Sí? Pero bueno, también es cierto, es una solución en el marco de que, bueno, lamentablemente esto es lo mejorcito cuando lo ponemos al lado de esto, ¿sí? Tenemos, o sea, hay cifras que hablan de más de 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina, ¿sí? Y estamos hablando de basurales que implican eso ya, disposición, digamos, salvaje en un lugar, o sea, formalizado o no formalizado, donde no hay ningún tipo de protección del ambiente, pero además, obviamente, y sobre todo de las personas, ¿sí? Personas que tienen que recuperar en condiciones súper inadecuadas y que si están ahí no es porque quieran, sino porque están tratando de recuperar materiales para la venta, ¿sí? Materiales que nosotros, en nuestras casas o en nuestras instituciones, en nuestros espacios de trabajo, no fuimos capaces de separar por desidia o, creería yo, por desconocimiento, ¿no? Bueno, problemáticas que los residuos orgánicos, o sea, mezclados con todo esto, en general, digamos, tienden a pudrirse, generan malos olores, eso genera atracción de vectores, ¿sí? Además de que ya previo a eso, cuando se mezcló, chorrean, manchan otras fracciones de recuperables, reciclables y tal, terminan reduciendo además la vida útil de los rellenos sanitarios, donde sí, lamentablemente, es cierto, el relleno sanitario igual complementa, porque en un relleno sanitario hay residuos que hoy todavía no tenemos tecnologías para procesar. Entonces, bueno, si yo separo los reciclables y separo los orgánicos, igual voy a seguir generando un pañal, un tampón, un preservativo, ¿sí? Y eso hoy todavía no tenemos tecnologías de valorización, entonces, bueno, hoy todo eso iría a un relleno sanitario, ¿sí? Pero bueno, a ver, de una bolsa así de gigante, ¿sí? Resulta ser que al relleno sanitario iría una porción más pequeña, ¿no? Depende de cuántos tampones, preservativos y pañales usen. Así que usen preservativo. Y bueno, sobre todo asociado a la gestión de los orgánicos, o a la inadecuada gestión del orgánico, ¿sí? Porque, como dijimos, el orgánico en sí per se no es un problema, es el resultado de las actividades naturales de consumo, de preparación y consumo de alimentos, ¿sí? O de las actividades de mantenimiento de espacios verdes, ¿sí? Pero lo importante, digamos, es que estos residuos, ¿sí? Al descomponerse de manera descontrolada, generan gases de efecto invernadero, que son, bueno, como ya sabemos, causantes del cambio climático. Entonces, lo que venimos a proponer acá es hacer del problema una solución. Entonces, empezar a pensar en nuestras instituciones como grandes generadoras de residuos, que son lo que son, ¿sí? Y empezar a plantear sistemas de captación de residuos orgánicos, ¿sí? Porque efectivamente lo que las chicas percibieron en su materia es efectivamente así. Hay una alta tasa de generación de residuos, o sea, una gran cantidad de residuos orgánicos que se generan en las instituciones y que su inadecuada gestión estaría generando impactos ambientales, es más, impactos socioambientales, ¿sí? Entonces el compostaje in situ o en establecimiento podría ser una solución, como lo ves, por ejemplo, en esta escuelita de Berazategui, provincia de Buenos Aires, donde la municipalidad promovió un programa de escuelas sustentables, donde entregaron composteras, donde entregaron equipamiento, pero sobre todo, ¿sí? Capacitaron y dieron seguimiento a las escuelas. Pero yo siempre digo, si realmente compostar fuera tan fácil como comprar una compostera, ya hoy estaríamos hablando, no sé, de la empresa que monté vendiendo composteras, no de la escuela de compostaje que estoy armando para dar conocimiento. Así que, fundamental. Bueno, entonces el compostaje institucional. Esta charla
En el flyer salió como compostaje en el marco de las instituciones, pero para hoy quería como modificarlo un poco y era desafíos del abordaje del compostaje en instituciones. Y yo siempre planteo que el desafío del compostaje, o sea, los que compostan en sus domicilios, ¿cuál fue el gran desafío? Caso lo dicho, ¿Los bichos? la primera vez que me acerqué bien y vi todos esos bichitos, la hice desaparecer. Bien, genial. Tiré todo, no quise saber nada porque había unas cucarachitas así verdes. Ah, la Me cubana. iban a meter en mi casa. Después fui a una charla donde, bueno, me explicaron que todo eso, bichito y esa biología queda ahí, digamos, que es de su comunidad. Y bueno, y me volví a animar. Ahí va. Pero Y hoy la practicás, hoy practicás el sí, compostaje. sí, pero Bien. más o menos, digamos, a ojo. Genial. ¿Escuchaste, papá, que estás ahí conectado? Los bichitos se quedan en la compostera, no tenés que tener miedo. Yo no logro que mi papá composte, no hay forma, porque le tiene pánico, fobia a los bichitos. Bien, perfecto, pero está bueno, digamos, ¿no? Empezar a entender cuáles son los desafíos, porque a partir de ahí, por ejemplo, si yo mi actividad profesional la dedicara a promover el compostaje domiciliario, ¿sí? La premisa de la cual yo parto es, la gente no composta porque no sabe, ¿sí? O porque ignora ciertas pautas para el manejo de esta compostera. Entonces, a partir de ahí yo puedo empezar a pensar, ¿no? O porque no quiero, si mi pauta es la gente no composta porque no tiene conciencia, estoy al horno. Porque, por ejemplo, a mi papá creo que lo concienticé lo suficiente durante todos estos años de quemarle la gorra con los residuos orgánicos y al día de hoy sigue sin compostar. Entonces, ahí definí mal el problema. Pensé que era por falta de conciencia, en realidad es porque tiene fobia a los bichitos. ¿Sí? Entonces acá, ¿cómo es su nombre? María Eugenia. María Eugenia, ¿sí? Nos dice que no, que ella estaba muy sensibilizada, de hecho consideraba que estaba muy bien, tener los residuos orgánicos y tal. Esa vuelta tiré todo, le dije Claro. a mi marido que me sacara todo y bueno, me llevó un tiempo volver a armarlo. digamos. Bien, genial, bueno, hermoso, porque además, si María Eugenia me dijiste, si María Eugenia no se daba una segunda oportunidad, tal vez María Eugenia incluso iba a ser una detractora de la práctica, iba a convencer a todos en su barrio que por favor no pusieran composteras porque se iba a llenar de plagas, de ratas, ¿sí? Y incluso de Godzillas el barrio, que es las cosas que uno escucha a diario cuando coloca una compostera, así que... muy importante, digamos eso, tener información de calidad y en todo caso saber que, bueno, sí, que igual la otra es esto, o sea, la realidad es que va a haber microbiología y va a haber bichitos y se van a ver atraídos eventualmente ciertos bichitos a la compostera. Y si uno no se siente cómodo con eso, y bueno, no, tampoco se trata de ser un mártir, ¿no? Tal vez lo que hay que ver es si en la localidad hay un sistema de recolección de orgánicos o hay algún punto al que yo puedo llevar mis residuos orgánicos, ¿sí? Porque por eso es tan importante poner a disposición diferentes acciones, ¿sí? Que formen parte de una estrategia territorial, ¿sí? A veces será una recolección, otras veces será la promoción del compostaje domiciliario y otras veces será la promoción del compostaje barrial, ¿sí? ¿Cuál es el otro desafío que por acá que también compostaban? Los malos olores, dependiendo del volumen que vos tengas en el residuo. Ok, o sea, ¿pero eso es un desafío o es un problema? Yo digo, como, ¿cuál fue tu desafío para decir, bueno, empezamos a compostar en mi casa? Ah, ok, bueno. Bueno, eso, acostumbrar a mi familia que tira los residuos orgánicos al compost. Ahí quería llegar. Bien, o sea, invitar a la familia, o sea, a su comunidad domiciliaria, ¿sí? A separar adecuadamente los residuos orgánicos. Sí, efectivamente. Y lo que igual lo que decimos está bueno también, porque tal vez ella no está empezando a compostar porque tiene esta idea de los malos olores, ¿sí? Entonces, en realidad, a ella lo que le hace falta, ¿sí? Y vos sabés que es importante la separación de residuos orgánicos. No, obvio, sí, en mi casa se separa el tema de los reciclajes y demás, pero bueno, mis papás son más 60 y hay cosas que por ahí no les cuesta entender y bueno, yo vivo en la casa de ellos, hago lo que ellos dicen. Ella entendió todo. Ella se dio cuenta que madre me queda en el molde porque no me van a dejar de compostera y a mí afuera en la calle, así que... Sí, aparte, por ahí hay algunos que ese tema les resulta como algo bastante sucio, ¿viste? Y Bien. yo lo entiendo, sí, obvio, pero... Y ahí Bueno, más. pero acá hay otro caso, ¿no? Acá, por ejemplo, ella dice que sí es consciente, está sensibilizada. Entonces, en realidad, si yo hiciera una campaña de promoción del compostaje domiciliario diciéndole a ella, che, mirá qué importante que separar y tal, me estoy perdiendo el tiempo, porque en realidad ella lo que necesita, ella y su familia, es un taller de compostaje domiciliario.
donde puedan venir a decir todo esto, no, que yo tengo miedo, que el olor, que se me llene de moscas, que no, que qué asco y tal. Entonces, lo que requiere es mostrarles, ¿sí? Tal vez acondicionar un espacio de compostaje, donde la gente pueda venir y decir, sí, pero esto no tiene olor. No, pero ¿y por qué no tiene olor? Porque tal y tal cosa. Entonces, promover eso. Y fíjense, entonces, que ya tenemos dos acciones. Tenemos, por un lado, acciones de promover, de hacer puerta a puerta para sensibilizar la separación. Otras acciones que pueden ser poner un stand demostrativo para que la gente... Entonces, empezamos a diversificar. Bueno, generalmente a nivel domiciliario, la realidad es que podemos resumir un poco a que el principal desafío es aprender a compostar. Tipo, una vez sensibilizado es, ya tomé la decisión, pero bueno, primero tengo que aprender a compostar. ¿Sí? Y efectivamente tenemos a los padres, las parejas, los amigos con los que vivimos, ¿sí? Que hay un poco medio que uno le pega 3 gritos, ¿sí? O más o menos, se enoja, ¿sí? Y más o menos que empezamos a lograr la captación, ¿no? O sea, no requiere mucho más, tipo, te habrás enojado un par de veces, che, ¿quién fue el que tiró acá la yerba cuando tenía que tirarla en che, la cáscara de banana, 20 veces tenés que tirar la compostera. Abrís la compostera y te encontrás con un pedazo, una botella de plástico, che, ¿quién tiró la botella de plástico? Me están cargando. Y finalmente, un poco al cabo de un par de semanas, a fuerza de que ya nadie te quiere escuchar gritar, la gente se acomoda, ¿sí? En el ámbito institucional no podemos hacer eso. Sí, o al menos no institucionalizadamente. Entonces, la realidad es que yo siempre creo que el desafío no es solo aprender a compostar, sino compostar en la institución. ¿Sí? ¿Cómo hacemos, ¿sí?, para convertir esto en una práctica comunitaria, porque estamos en una comunidad institucional, y que además se integre al espacio de trabajo? ¿Sí? Que se integre a nuestra normalidad y que lo institucionalicemos sin ir más lejos, porque en realidad podría ser compostaje en establecimiento, porque en realidad estamos hablando de dónde sucede. La institucionalidad la da el hecho de legitimar, ¿sí?, que eso es una acción que ya está sucediendo ahí. ¿Sí? Entonces, ahí es un poco donde apuntamos. Perdón, me spoileé. Entonces, para empezar un compostaje institucional, tenemos que ir un poquito antes y en armar un plan de compostaje institucional. ¿Sí? Entonces, no es que, quiero desarrollar un plan de compostaje institucional. No, quiero darle solución a los residuos orgánicos porque me doy cuenta que generan un impacto ambiental. Entonces, creo que una de las soluciones puede ser el compostaje institucional y para poder ponerlo en práctica, me doy cuenta que tengo que armar un plan de compostaje institucional, ¿no? Es algo que en algún momento lo vemos también ahí en FEPAR, ¿no? En todo lo que es también el árbol de problemas y el árbol de soluciones, y entender realmente cuáles son, ahí se ríe porque parece que sí lo vio, o le fue mal en el examen cuando había que responder esa parte. Sí, eso, yo que tenía que responder como las enzimas, que eran catalizadores biológicos. Bueno, entonces hay que armar un plan de compostaje institucional. Un plan, ¿sí? Le pregunté a Google qué significaba, y el plan es un modelo que se concibe antes de realizar una acción a los fines de identificar los pasos, las limitaciones y los recursos necesarios para lograr un objetivo de manera eficaz y eficiente. Y dije, menos mal, porque yo ya había publicado una guía que se llamaba Plan de Compostaje Institucional y nunca había buscado la definición de plan. Y cuando busqué la definición de plan, dije, menos mal que puse que se llamaba así, porque imagínate si plan significaba otra cosa. Entonces, un plan es un modelo que uno hace a priori, ¿sí? Y de compostaje, porque es del tratamiento biológico de residuos, institucional, porque son de los residuos orgánicos que se generan en las instituciones, ¿sí? Y que van a ser tratados en el mismo establecimiento, es decir, in situ. Entonces, en un plan de compostaje institucional, todos queremos llegar a esta foto, ¿sí? Esta es una foto en la municipalidad de Châtellerault, que es esta ciudad en el sur de Francia, donde estuve trabajando en el municipio, donde hicimos ese espacio de compostaje digamos, de la institución. Pero todos queremos llegar a esa foto. Pero queremos no solo llegar a esa foto, sino que 6 meses más tarde la foto sea nosotros cosechando compost y un año más tarde sea tal vez el mismo sitio con un par de módulos más de composteras porque la captación de residuos orgánicos creció, ¿sí? O porque eventualmente llegamos a un lugar donde ya está, donde ya estamos compostando todo, pero no solo está, sino que se mantiene, ¿sí? Entonces, para que el compostaje llegue y se quede, ¿sí?, es que necesitamos conocer a la institución. Necesitamos conocer los residuos que se generan, necesitamos conocer los espacios en que se generan, ¿sí? Y necesitamos conocer a la comunidad institucional. Eso los hacemos en el marco de un diagnóstico,
¿sí? Donde vamos, salimos y donde tenemos que empezar a mirar. Tenemos que, no sé, esto, le preguntaba, como ¿cuántas personas vienen acá a la universidad? En particular la facultad, ¿cuánta gente viene? ¿Cuáles son los espacios comunes? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de residuos? Y es eso, es empezar a mirar los techos de residuos, armar un plan también para eso, ¿sí? O sea, o sea, hacerlo de manera metodológica, ¿sí? Y con toda esa información poder armar su plan de compostaje, donde va a estar comprendido el dimensionamiento del equipamiento, los insumos que requiero, ¿sí? Material estructurante o agua, por ejemplo, para el lavado de herramientas, para el lavado de manos, ¿sí? Para el lavado de los biotechos. En términos de personal, sí, porque el compostaje, digo, sí, podemos decir que el compostaje es un proceso natural, y más o menos, o sea, lo que es natural es la descomposición biológica aeróbica de los residuos, digamos, de la materia orgánica en la naturaleza. El compostaje es un proceso controlado porque, bueno, por las personas, ¿sí? Entonces necesito una persona que le dé seguimiento al sitio de compostaje. Compostaje, como dice siempre Violeta, compostaje, la compostera, no es un basurerito, ¿sí? La compostera es un sitio, un reactor biológico donde va a suceder el tratamiento de los residuos, ¿sí? Entonces, ese tratamiento, ese reactor biológico requiere de un seguimiento para que suceda en condiciones adecuadas, ¿sí? Y, bueno, se requieren procedimientos, ¿no? Porque, digo, el residuo orgánico tal vez se está generando acá, pero el sitio de tratamiento está tal vez, no sé, a 50 metros de acá, cerca del vivero, ¿sí? Cuando se vacía el biotacho, bueno, hay que hacer un enjuague eventualmente o no, ¿sí? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que contemplarlas. Y después hay que establecer indicadores, ¿sí? Porque obviamente que diagnosticamos la situación, supimos en qué situación estábamos inicialmente, pero después también queremos saber qué pasó, si realmente captamos residuos o no, y si no sabemos cómo era la situación de base, la famosa línea de base, ¿sí? No podemos saber si realmente la situación se modificó al cabo de 3, 4, 5 o 6 meses. Y entonces establecer bien los indicadores, que sean medibles, que sean sensibles a los cambios y tal, es clave. Te estoy tirando un montón de data ahí, ¿no? Te estoy así como que me dijo, che, toca el tema de indicadores, toca el tema de línea de base, toca el tema de que hay que leer la normativa. Estoy tocando todo. Están tomando nota. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces en una etapa del plan de compostaje institucional tenemos un diagnóstico, ¿sí? Que nos va a definir el contexto y nos va a permitir establecer metas y objetivos que van a ser de alguna forma las directrices para plantear efectivamente las acciones concretas que yo voy a tener en mi plan de compostaje propiamente dicho. Y ese plan de compostaje propiamente dicho tiene que responder al qué, al cómo, al cuándo, al quién y al dónde, ¿sí? Para pasar finalmente a la implementación, ¿sí? Y en esa implementación yo tengo que llevar registros, ¿sí? Tengo que hacer evaluaciones, ¿sí? Para hacer un seguimiento y mejora continua que nos va a permitir, ¿qué? Redefinir o escalar, ¿sí? Entonces, la primera meta puede ser compostar el 20% de los residuos orgánicos que se generan en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales. Yo para decir 20% es porque previamente hice un diagnóstico y vi que si realmente iba a poder llegar a ese 20%. Tal vez la meta inicial es el 10%, ¿sí? O tal vez detecto en mi diagnóstico que ya se separan los residuos orgánicos, pero después eso está yendo todo a disposición final porque no hay un sitio de tratamiento. Entonces ahí tal vez puedo ser un poquito más, más ambiciosa en mi meta y decir, compostar el 100% de los residuos que ya se separan, ¿sí? Como una primera meta, y una segunda meta, captar fracciones orgánicas que todavía están yendo a la basura, ¿sí? Y entonces ahí voy a hacer una caracterización de la basura para ver, che, ¿cuánto todavía se está yendo a la basura? ¿No? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, acá le van a tener la guía de compostaje instituciones, ¿sí? Es de manera de descarga libre y gratuita, es una guía que es del 2022, yo a mi entender algunas cosas las cambiaría, por eso hicimos el curso de compostaje institucional, y además sacamos la resolución, la 104 del 2023, que buscaba justamente promover esta guía. La resolución salió cuando yo ya había renunciado, yo me había ido a cualquier otro lado, y salió un poco modificada porque terminaron saliendo para validar el plan de compostaje del ministerio, pero los invito a mirarlo porque en el anexo 1 subieron todo el informe que yo había hecho de diagnóstico, de propuesta y tal. Eso les puede servir de referencia para ver, mira, así es como lo hizo ella, mira, más o menos esto lo puedo tomar, esto no. Entonces, les sirve un poco como un modelo para ver cómo es el laburo, o sea, cómo lo que está en el compostaje, en la guía de manera genérica, lo pueden ver en un caso aplicado que es el edificio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del microcentro porteño. Y lo otro que tiene es un anexo 2, que es una carta de adhesión al plan de compostaje institucional.
Entonces, ¿por qué no en el proyecto que ustedes armen, cuando lo implementen y tal, pueden buscar una institucionalización a partir de generar esa nota? Va a ir a un mail de mesas de entradas que seguramente nadie les va a responder, pero al menos hay que, o sea, la peor gestión es la que no se hace, así que hay que mandar el mail de todas formas. Bueno, les traigo algunas imágenes y ya con esto voy a terminar. Este es el sitio de compostaje institucional del INTI Córdoba, ¿sí? Obra de mi colega Violeta Silver y de Mariano, que es el muchacho ahí que está con el pañuelo, que es el promotor y referente del sitio, ¿sí? Que fue capacitado y hoy lo lleva a este sitio de compostaje como un campeón, tanto es así que hoy lo tienen abierto también al público. Para visitas guiadas y tal. Fíjense que ahí vemos los diferentes módulos de compostaje, con cartelería, con la herramienta de aireación, con el contenedor de acopio de material estructurante, ¿sí? Que es necesario para la mezcla ideal de los residuos. Imágenes de lo que fue el compostaje institucional en el Ministerio de Ambiente. Ahí le hicimos la presentación, compostamos en el Ministerio, que fue en el 2022. Ahí estoy yo muy sonriente, cuando todavía estaba contenta. Ahí, y la realidad es que este plan, como se verán, o sea, como verán, de las imágenes, ¿no? Fíjense que hay composteras, pero hay personas también, ¿no? Hay personas acá, hay personas ahí también, o sea, participando, o sea, quienes se les está dando a conocer la actividad, es algo fundamental, ¿sí? Hay que socializar lo que se está haciendo. Estas son imágenes eso de ahí, en la escuelita número 2 de Quilmes, donde instalaron una compostera, fue una demanda específica de la directora de la escuela, ¿sí? Entonces hicimos toda la capacitación, la adquisición de equipamiento, y el seguimiento. Ya les mostré esta imagen de Berazategui. Este es un sitio de compostaje institucional que fue fruto de un asesoramiento durante 4 meses, 5 meses para la empresa concesionaria de los servicios turísticos del Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, ¿sí? Entonces también a lo largo de esos meses hicimos el diagnóstico, hicimos la implementación, capacitación de la referente del sitio, eran 3, ella es una de ellas, y otros 2 muchachos más, en cómo es el manejo y seguimiento, ¿sí? Y ahí, y voy a ya cerrar con esto, lo fundamental de las personas, ¿sí? Y también puntualmente de quienes van a hacerle seguimiento a eso y de definir ese perfil, el referente del sitio, que es el personal asociado al seguimiento del proceso. Por ejemplo, era en el ministerio, ¿sí? Donde cada uno de las oficinas que adhirieron al programa venían a mi oficina, firmaron una carta de compromiso por la cual le dábamos el biotacho, tenían que haber participado en la sensibilización, ¿sí? Y tenían que cumplir con la pauta de separación, ¿no? Y se comprometían a que si en algún momento dejaban a llevar el biotacho 2 veces por semana al 5.º piso, que era donde yo después la agarrábamos y las vaciábamos en las composteras. Entonces, si no había ese compromiso, que estaban identificados los biotachos con un numerito, ¿sí? Se las tenían que ver conmigo. No, pero a eso hacemos un seguimiento. Che, a la oficina 108 le dimos el biotacho y hace 3 semanas que no viene. 2 posibilidades. 1, el biotacho está abandonado, lo están usando para guardar lapiceras, ¿sí? O 2, ese biotacho está lleno de residuos orgánicos pudriéndose en la esquina de una oficina del ministerio, que es un problema. ¿Sí? Entonces, si realmente ese era el caso, les hacíamos un llamado de atención, y si no, era como, bueno, mira, si no querés participar, yo prefiero que no me boicotees el programa, me devolverme el biotacho, ¿sí? Porque realmente hay que estar atento. Fíjense que la importancia de hacer el seguimiento, si yo no tenía registro de a quién le entregué los biotachos y cuáles son los que realmente están aportando y cuáles no, tengo ese problema, que después un día va a aparecer, che, no, vino no sé, tal docente diciendo que me saquen esto, que está todo pudriéndose, que es un asco, ¿sí? Y ya bastante difícil es convencer de que la práctica no es un asco, de que no hay olores, de que no hay moscas y tal, como para que enseguida con una pequeña... Bueno, no les demos razones a los detractores para que nos boicoteen el programa. Boicot, o sea, consciente o inconsciente, ¿no? No les pude mala persona muchas veces. Pero bueno, y ahí estaba el sitio de compostaje que estaba en la terraza del ministerio y esos muchachos, esa chica y ese muchacho, se formaron como referentes del sitio. Bueno, acá está lo que les decía, ¿ves? Depositar, bueno, la cartelería que se le indicaba, los biotachos los dejaban en el 5.º piso y después venía a vaciarlos. Obviamente que esas composteras eran un bajón, ¿sí? O sea, módulos muy chiquitos y tal,
En ese momento yo no tenía partida presupuestaria, entonces hice con lo que había unos tachos ahí, y me puse a hacer con eso, pero bueno, lo ideal sería obviamente poder armar las propias composteras, más ustedes que están acá tienen posibilidad de hacer compostaje directamente sobre el suelo, que es un compostaje muchísimo más ameno para realizar que cuando lo hacemos en la terraza en Buenos Aires en contenedores de plástico. Lavado de tachos y luego lo dejamos de vuelta. Y un poco esto que es clave, el comprometer a la comunidad institucional, ¿sí? Fíjense que ahí las chicas no solo tienen su guía tacho, sino que tienen Sí. sonrisas. Están muy orgullosas de tener su guía tacho. Estas de acá, por ejemplo, ellos también eran de personal del ministerio, pero estaban en otra oficina a 3 cuadras de la sede donde yo estaba, y me llamaron por teléfono para decirme que querían tener su compostera ahí, que ellos iban a hacer cargo de todo el mantenimiento y tal. Entonces también hice el diagnóstico de ese edificio, dónde era el balconcito o el mejor lugar para ponerlo, y ahí ella estaba muy contenta, incluso cuando renuncié al trabajo, meses más tarde me mandó fotos de la compostera, o sea, como que realmente cuando comprometes a la comunidad institucional, cuando empiezan a hablar entre ustedes, cuando acá la compañera les dice que hay una compostera, y bueno, de pronto así es como crece, ¿no? Y esta foto ya fue para la primera cosecha. Yo ya había renunciado también ahí, me mandaron las fotos de que estaban felices en el hall del ministerio, o sea, ni bien entrabas, estaban ellos, habían puesto una mesada ahí cosechando el compost, ¿sí? Y de hecho también les voy a contar, el programa hoy se discontinuó, ¿sí? ¿Y por qué se discontinuó? Bueno, porque las personas que estaban a cargo ya decidieron en un momento ya no hacerlo más, y bueno, se cayó. A ver, otra cosa también a veces que digo, yo estoy contenta de que se llevó al menos a una primera cosecha, y esos residuos sí se desviaron, ¿sí? O sea, como que los ciclos son así, pero bueno, fíjense qué importante, ¿no? Porque las composteras siguen estando, el espacio físico sigue estando, ¿sí? No hay una restricción en este momento de plata ni nada en ese sentido, digo, no es que hay que poner plata, digo, de hecho esto lo hacíamos en el marco de nuestras tareas propias de cosas, o sea, que no es, o sea, hay un montón de críticas que uno puede hacer, pero en este caso realmente no es ni falta de plata, ni falta de equipamiento, ni falta de conocimientos, ¿sí? Es que la voluntad de los referentes de sitios decayó, o sea, se empezaron a destinar a hacer otras cosas, y bueno, ¿sí? Y hay una parte donde se planteó, era incorporar esto en la licitación pública del servicio de limpieza, ¿sí? Y esas son las formas en que se puede institucionalizar la práctica. Entonces, institucionalizarla a partir de una resolución, sí, estuvo bueno, fue simpático, hoy les puedo mostrar. Pero fíjense que hay que eventualmente ir un paso más allá. Hay que ver cómo empezamos a traccionar, por ejemplo, en los organismos públicos, que son grandes, digamos, licitadores de servicios, para que las licitaciones ya empiece a aparecer que la empresa que va a responder a esa licitación tiene no solo que gestionar la parte de la bolsa negra, los reciclables, sino también los orgánicos, y que tiene que poner a disposición personal que esté capacitado para eso, y la misma universidad puede ser generadora de esas capacitaciones, ¿no? Y verificadora de eso, y que en algún momento la institucionalización viene cuando nos parece tan normal separar los reciclables o separar los orgánicos y compostarlos, ¿sí? Y nos parece un horror, o sea, nos parece tan normal eso como nos parece un horror mezclarlo, como nos parecería hoy un horror si Carolina se prende un pucho acá adentro, ¿no? O sea, porque Carolina se prende un pucho acá adentro, nadie va a venir eventualmente a multarla, ¿sí? Pero todos la vamos a mirar muy mal, incluso alguien le va a decir, che, ubicate, ¿sí? A mí me encantaría que cuando alguien tire yerba en el tacho de basura o en los reciclables, todos se le abalancen y digan, che, ubicate, ¿sí? Así que, bueno, con eso terminamos. Estas son otras imágenes también de los talleres. Y los invito a seguirnos en redes, Escuela de Compostaje, la página web, y a escribirme y a preguntarme ahora todo lo que ustedes quieran, porque tenemos tiempo y ya hablé un montón. Sí. Muchas preguntas, pero se me vienen dos a la cabeza. Si te puedes contar un poquito más la parte de la economía circular del proceso de compostaje, con las experiencias que ya han estado haciendo, cómo les fue a la gente que se dedicó a vender la tierrita, promocionarla, o sea, cómo fue esa parte, y si han implementado también el lombricompostaje. Bien, está buenísimo lo que dijiste de la venta de compost, porque estas propuestas no tienen que ver con la venta de compost, ¿sí? O sea, de hecho, no, a ver,
Esto es como, yo siempre digo, hay una normativa, que es el marco normativo del compost y tal, que no está orientada a instituciones, digamos, al compostaje in situ, digamos, de cantidades menores, ¿sí? Sino que apunta, digamos, a que si vos sos una planta de compostaje o una planta de tratamiento de residuos orgánicos en grandes cantidades, que puedas registrar el compost para venderlo, ¿sí? No sería que después no lo puedas vender, o sea, pero sería un mercado informal, ¿sí? Porque esto es de vuelta, esto es como que, el ejemplo que yo doy siempre es como, si yo hago un budín en mi casa, una torta para mi familia, ¿sí? Hago la torta y ya. ¿Sí? Si yo me quiero poner un emprendimiento de venta de tortas, ¿sí? Ya tengo que cumplir con ciertas normas de bromatología, mi cocina tiene que ser inspeccionada para que me digan que está ok, digamos, para eso, ¿sí? Y tengo que venderlo a salir, digamos, como asegurando todas esas pautas, ¿sí? Lo cual no quita que también puedo hacer un par de empanadas y poner un puestito afuera. Pero bueno, sabemos todos que la venta de empanadas en el puestito de afuera a todos nos encanta, pero sería dentro de lo que sería un marco de informalidad, ¿sí? Entonces, en el compostaje institucional también, o sea, hay que tener muy en claro que el compostaje institucional no está apuntando a producir compost para la venta, ¿sí? El compostaje institucional tiene como meta responder al problema que ella planteó, ¿sí? Porque el problema que ella podría haber planteado podría haber sido el empobrecimiento de los suelos de la facultad, ¿no? Entonces ahí sí decir, che, bueno, ¿dónde sacamos materia orgánica estabilizada, higienizada y madura? Y ahí decir, pará, una de las soluciones es, podemos comprar compost, otra de las soluciones es, podemos hacer compostaje in situ o tenemos nuestro propio compost. En ese caso estaría bien incluso. ¿Por qué? Porque sería para uso propio y no habría problema. ¿Sí? Pero ya la lógica, digamos, de esto como venta de compost, digamos, desde un punto de vista formal oficial, no es por ahí. Yo no creo que sea por ahí. ¿Sí? Porque además no está, digamos, incluso eso. Incluso, no sé, si la empresa Renault en Córdoba, que tiene como 400 personas en su comedor de empleados y genera un montón de residuos orgánicos y decidiera empezar a compostar in situ, seguramente generaría un montón de compost, tal vez, ¿sí? Pero el estatuto, digamos, o sea, el fin de esa empresa, ¿sí? Es no sé, el ensamble de autopartes, no es la producción de compost. Entonces, ahí, de hecho, generalmente, o sea, digo, cuando vos haces la inscripción de compost, o sea, una de las cosas que verifican es que cuando subes tu estatuto diga que sos una empresa que sos afín a eso, ¿sí? Porque si yo soy el SENAF y de pronto me llega una solicitud de registro de compost de, no sé, de la Universidad de Salta, digamos, que tiene como fin la educación y tal, o si no, tiene que hacer una modificación del estatuto para decir que también producen cosas. Me parece que no va por ahí. Sí. Y lo otro de las cosas, bueno, por ejemplo, ahí en la Cooperativa de Recuperadores Urbanos del Oeste, una de las cosas que ellos empiezan a abordar la fracción de orgánicos es para también brindarles nuevas salidas a personas que ya no estaban en situación de hacer el recupero de reciclables en calle, ¿no? Personas que ya han envejecido o que tienen algún tipo de enfermedad o lo que sea, digamos, motriz o lo que sea, entonces empieza armándose todo un sitio de un ecoparque, ¿sí? Y de huerta y tal, y viene la parte ahí de compostaje. Eso, por ejemplo, hoy la principal función que tiene es la de integrar esa cooperativa al entorno en un marco, digamos, en que históricamente los recuperadores urbanos son marginalizados y estigmatizados. Entonces, justamente el poder mostrar que un espacio en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires es un espacio, digamos, que mejora el barrio, digamos, y que ofrece servicios ecosistémicos al barrio, ¿sí? Es como, claro, o sea, en ese sentido, digo, sí, ahí no podemos percibir un valor, si se quiere, de cambio, ¿sí? Pero sí un valor de uso, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos puedan seguir ahí ejerciendo su actividad y que no lo saquen de ahí si se quiere, es parte de, por ejemplo, bueno, esa contribución tal vez que no está medida económicamente de la economía circular. Después, por ejemplo, la foto, digamos, inicial de la planta de compostaje, eso sí, es una planta de compostaje Terra, es una planta de compostaje que está en Córdoba, que ofrece el servicio de tratamiento de residuos orgánicos y sus ingresos son por la venta del servicio a clientes como el Hiper Libertad, a Renault, por eso di justo el ejemplo, a Fiat, Autocity, o sea, como le venden muchos servicios a los comedores de las empresas automotrices que generan muchos residuos orgánicos, le están ofreciendo servicio a la Municipalidad de Mendiolaza en términos de residuos verdes, o sea, y hoy se está constituyendo con un montón, digamos, de sudor en la frente porque es eso, posicionar en un marco a veces de falta no de legislación, sino de control y fiscalización de qué están haciendo las grandes generadoras con sus residuos,
¿sí? Es como, bueno, ¿cómo hacer? O sea, de hecho, nos pasaba todo el tiempo, ay, tengo un montón de bosta de caballo que les puede servir. Como, no, mirá, o sea, si generas bosta de caballo, ¿qué estás haciendo hoy con eso? ¿Dónde lo estás tirando? Porque en realidad eso tiene un costo ambiental y si yo te lo voy a tratar, tipo, te tengo que... Pero bueno, nada, también ahí competimos, el principal competidor de la gestión de residuos orgánicos es el terreno baldío, ¿sí? La alimentación, digamos, informal de chanchos y animales, ¿sí? O sea, no regulada por el SENASA. Bueno, también muchas veces la producción de ladrillos, que igual en ese sentido también está bueno, digamos, ¿no? O sea, porque mucho del estiércol, por ejemplo, se usa para eso. Y después el relleno sanitario oficial. El relleno sanitario oficial te cobra 2 mangos el enterramiento de la tonelada. Y bueno, son costos que, o sea, digo, tener un predio, digamos, donde vas a enterrar los residuos y donde sale tan barato, porque no está realmente cuantificado todas las externalidades negativas que eso genera, hace que, ¿cómo haces para competir eso con un establecimiento, que tenés una garita de control de acceso, tenés una persona que está haciendo la medición de temperaturas, que estamos llevando registro, una técnica que está verificando el cumplimiento, que estamos haciendo capacitación, que estamos adquiriendo maquinaria, que hay que pagar el combustible, el mantenimiento, o sea, es difícil. Entonces, bueno, nada, eso, por eso es tan importante de que también, o sea, cuando nosotros estamos trabajando en grandes generadores, o sea, cuando nosotros trabajamos, no sé que ahora está muy de moda trabajar en una minera, bueno, cuando trabajamos en una minera y decimos como, ay, no, bueno, estoy buscando a quién le puede servir todos los plásticos o los films en los que vienen envueltos tales partes que se llevan a la minera, como, no tenés que buscar a quién le sirve, tenés que ver a quién te puede prestar el servicio de tratamiento de esos residuos. O sea, digo, porque si a la minera no le vamos a cobrar el servicio de tratamiento, ¿a quién se lo vamos a cobrar, muchachos? O sea, ¿de dónde vamos a financiar el sistema, digamos, si no es, o sea, cobrándole, o sea, porque es eso, digamos, ¿no? O sea, si a la tabacalera no le vamos a cobrar por el tratamiento de residuos, y macho, no sé qué decirte, sí, hablemos de otra cosa. Es eso, digamos, ¿no? Pero somos nosotros los que estamos bastardeando nuestra profesión muchas veces. O sea, hay que elegir bien la forma en que presentamos nuestro trabajo, porque obviamente uno, a ver, que de vuelta uno después está dentro de la minera o trabajando, digamos, para algún actor particular, que con la universidad también, ¿no? O sea, no es por la minera, pues universidad, lo que sea. Pero es entender bien lo que cosa. Después uno tiene que asesorar correctamente y después, bueno, buscar la solución, porque no hay presupuesto, nadie quiere pagar por eso, bueno, entonces sí, prefiero ubicarlo en algún lugar que al menos le van a dar tratamiento, más allá de que no se pague por eso, y reinsertar eso en el mercado a que finalmente vaya a donde no tiene que ir, ¿no? Pero a lo que voy es como que realmente somos nosotros como profesionales los que construimos eso. Bueno, Pame, vamos a dejar otra preguntita más. Bueno, se me viene otra. Más preguntas. Las chicas que están con el proyecto ahí de compostaje institucional, ¿la tenían ya, la sabían todo esto o les sirvió para algo? No sirve. ¿Sí? No recibe. Bueno. Pape, yo Sí. esto que vos decías de las mineras y cualquier tipo de institución, ¿hay una normativa existente? Porque digo, de tu profesión vos podés pretender un montón de cosas, pero la minera también te puede decir, mira, la ley no me obliga. No, sí, estaba la 25612 es la Ley Nacional de Gestión de Residuos de Actividades Industriales y de Servicios y establece la obligación del gran generador de darle tratamiento adecuado de sus residuos, sea in situ o a partir de un operador habilitado. Y eso es fundamental. El operador habilitado, eso es otro actor que aparece, que no lo abordamos hoy, porque hoy abordamos, digamos, cuando el generador hace su tratamiento in situ, ¿sí? Pero cuando el residuo va a salir del establecimiento en el que se generó, ¿sí? Ahí cae todas las de la ley, ¿no? O sea, digamos, y eso tiene que tener una trazabilidad, porque yo como generador de residuos soy responsable hasta asegurar la disposición final o la valorización de ese material, hasta que sale del estatus de residuo. De hecho, por ejemplo, Terra es la primera planta de compostaje habilitada en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Y no es que porque yo le estaba tratando el residuo a Renault, los residuos alimenticios de Renault, es que ya está listo, Renault me pagaba y me daba. No, él sigue siendo responsable. Entonces, de hecho, nosotros teníamos auditorías para ver, digamos, que ellos querían ver qué estaba pasando con sus residuos y tal, porque si llega a pasar algo, ¿sí? O sea, la responsabilidad sigue siendo de él y también obviamente nuestra, porque, entonces, y ellos nos podían mandar a nosotros porque nosotros estábamos habilitados, ¿sí? Porque si Renault está mandando, no sé, eso, por ejemplo, sus residuos a un chanchero, ¿sí?
ese chanchero, digamos, salvo que está registrado en el SENASA y haya toda una cadena, digamos, de seguridad de esos residuos alimenticios que son empleados para alimentación animal, ¿sí? Generalmente la mayor parte de las veces no es así. Entonces ahí, sí, obvio que le puede caer con todas las de la ley. Después, obviamente, lo que pasa es que cuando uno empieza, o sea, por ejemplo, perdón, voy a terminar esa idea. Y la responsabilidad termina cuando se emite el certificado de tratamiento, digamos, o sea, final, que es cuando el residuo sale del estatus de residuo y ya es compost. ¿Y cómo hago yo para decir que eso es compost? Ahí es donde entra la resolución 01 del 2019, que establece los parámetros físico-químico-biológicos, ¿sí? Es decir, que tiene que cumplir ese compost para decir esto ya no es residuo, ¿sí? Y esto ya puede volver a la tierra de manera sana y segura, ¿sí? Y por eso tenemos una definición legal de compost. Pero, ¿qué sucede con ese material? ¿Vuelve a la empresa que... Claro, Terra, por ejemplo. Queda en Terra, pues. No, eso depende del modelo económico. O sea, por ejemplo, Terra tiene una política de que por cada 5 metros cúbicos que trataban de residuos, plantaban un árbol nativo y les entregaban 10 bolsitas chiquitas de compost a la empresa. Hay algo también ahí que está bueno, igual la pregunta, porque muchas veces es como, ay, no, pero ese compost lo estás produciendo con mis residuos. No, no, digo, te puedo asegurar que el modelo, o sea, digo, que no es que la venta de ese compost, digamos, y el servicio y tal, o sea, son como también un poco, o sea, si bien yo tengo que asegurar la salida del estatus, el tratamiento de residuos llega hasta un lugar y después yo todo ese compost lo tengo que refinar para que realmente tenga, digamos, características para la venta y tal. Y eso es otra unidad de negocios que se desarrolla, ¿sí? Entonces, ojalá se pagara también el tratamiento de residuos como para que uno diga así, no, o sea, yo te cobro el tratamiento y el compost que se produce te lo doy. Pero también lo que pasa es que, ojo, porque en realidad la magia, digamos, de lo que pasa en una planta de compostaje, ¿sí? Tiene que ver con los diferentes residuos que llegan, ¿sí? Es como que vos, porque me vendas harina, tengas derecho a que yo te dé panes. ¿Me explico? O sea, fíjate vos que la realidad es que yo el pan no lo hice solo con harina. Le puse harina, le puse sal, le puse levadura, ¿sí? Y ahí está mi magia que yo tiro con mi planta de compostaje. La magia que tira Jorgito Juárez cuando de pronto le llega solamente polvillo de tabaco, ¿sí? Dale, compostá el polvillo de tabaco. ¿Querés tomar un poquito la palabra y comentás con qué lo compostás? O sea, como cuáles son las dificultades como para visibilizar. Por lo general, el residuo de tabaco viene en un polvo muy fino, que es hidrófugo, le cuesta muchísimo absorber humedad, entonces también es un problema eso, el riego. Después viene el material fibrado, ¿sí? Pequeñas fibras, y la verdad que bueno, tiene un alto contenido de carbono y también tiene un buen balance de nitrógeno, composta solo naturalmente, pero es muy lento. Entonces tenemos que mezclarlo con otros tipos de material. Por lo general lo mezclamos con residuos frescos, residuos húmedos que provienen de ferias, de mercado, o residuos desmalizados. Y en proporciones que nos permitan ajustar, digamos, la relación carbono-nitrógeno. Bueno, y ahí empezar a trabajar. Es evidente y notable, digamos, una vez que uno balancea bien la ecuación, el proceso como se educa solo. Entonces, eso, digamos, ¿no? Como digo, no es que, porque me dice, o sea, no, de hecho, nosotros uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, en planta, que nos llegaba mucho residuo alimenticio y nos faltaba el estructurante, ¿sí? Entonces, el estructurante, ustedes, por ejemplo, acá, por eso está bueno hacer el diagnóstico, porque ustedes van a tal vez a captar todo lo que es yerba, café y tal, pero necesitan un estructurante. Y fíjense que ahí les mostré una foto del predio de ustedes. Bueno, ¿no? Mi predio de la USA tiene hojas secas que se generan. Bueno, copien esas hojas y van a entender. Pero cuando estás en una planta de compostaje, ¿sí? No, tenés que captar esa fracción. E incluso ahí sí, fíjense, que hasta nos pasaba de que teníamos que pagar por ese material, ¿sí? Tal vez no comprábamos el material, pero tal vez la MUNI tenía disponibilidad de chips de poda, pero la MUNI no nos iba a financiar eso. Y está bien, le digo, ¿por qué la MUNI iba a financiar el transporte, digamos, de los chips de poda hasta la planta de compostaje privada, ¿no? O sea, entonces ahí era como, bueno, nos lo ponían a disposición, hicimos un convenio con la MUNI, por la cual nos lo ponían a disposición, pero bueno, teníamos que pagar el costo de transporte. Y eso termina siendo, no sé, si un flete me sale, no sé, 500 lucas, digamos, y me trae una batea de 20 metros cúbicos, bueno, hagan las cuentas, digamos, empieza a hacer números, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que, de vuelta, o sea, la planta de compostaje es una cocina donde estamos buscando que el alimento balanceado, estamos preparando el alimento balanceado para que estos microorganismos que se van a desarrollar naturalmente se sientan contentos, crezcan, se reproduzcan, ¿sí? Su misma actividad microbiológica levante temperatura, suceda la etapa termofílica, asegure la higienización,
les dé tiempo suficiente para que ocurra la maduración y la estabilización, y que finalmente sí se logre un producto higienizado, estable y maduro conforme a la normativa, ¿sí? Que también voy a tener que tomar muestras, mandar al laboratorio, verificar el cumplimiento de los parámetros, para recién ahí decir, ah, y además lo puedo comercializar. ¿Sí? O sea, entonces, es eso, digamos, el servicio que uno está ofreciendo es de tratamiento. A ver, de vuelta, sería genial que haya una disponibilidad de pagar, una DAP, ¿no? Hablamos, ¿se acuerdan de la DAP, de la curvita, de cuál es la cosa, la disponibilidad de pagar, el costo y el punto de... Bueno, estaría buenísimo que haya una disponibilidad de pagar por parte del gran generador que no solo financie el tratamiento del residuo, sino que eso también a mí me permita, así, toma, te doy lo que cuesta. La realidad es que no es así. Entonces, el modelo económico de una planta de compostaje se arma a partir de ofrecer servicio de tratamiento, vender el compostaje y tratar de ver que el mercado de bono de carbono en Argentina más o menos se desarrolle sin que se diga que eso no existe, el cambio climático y eso, para que realmente vengan quienes tengan ganas de comprar bonos de carbono y puedas terminar de armar el modelo económico a partir de la venta de carbono. Con todos esos tres elementos, eventualmente se hace sostenible. Si ustedes me preguntan, es muy difícil. O sea, tengo, no sé, la empresa High Soil de Biocom de provincia de Buenos Aires, Santa Zona del Cruz, es una de las empresas que para mí son modelo en eso, una de las plantas de compostaje más interesantes que yo conozco acá en Argentina y que lograron hacer ese modelo. Y después los invito a ver las experiencias en Uruguay, por ejemplo, que hubo un programa también, digamos, de fomento público de ciertas experiencias piloto con un fondo de la Unión Europea y no sé qué cosa, y hay unas plantas de compostaje allá que no las conozco personalmente, así que eso sí, que vaya por Uruguay, que las vaya a ver, pero muy interesantes. Pero bueno, también se genera un marco normativo, también que se propicia eso, donde se generan obligaciones, donde se generan incentivos, donde poner en el mercado compost es más competitivo que cuando se ponen otras enmiendas de orígenes desconocidos como la turba o total, donde también hay fiscalización de eso, y lo que se está vendiendo realmente tiene esa trazabilidad. Y ahí hay tela para cortar para rato. ¿Más preguntas? No una pregunta, sino avisar a los presentes que está circulando una hoja tomando los datos para la certificación de la charla. Pamela, a mí me queda dando vuelta lo que dijiste vos muy claramente, ¿no? Con el tema de la competencia que hay con un servicio que creo que todos coincidimos que es lo peor que enterrar la basura, pero que es una empresa que te certifica y te cobra barato. Entonces, en ese contexto, ¿cómo crees vos que se puede, de alguna manera, desalentar, ¿no?, a todos los que generamos este tipo de residuos orgánicos, que vaya a un vertedero, se entierra directamente, y estimular, ¿no?, desalentar por un lado, y estimular por el otro lado este modelo más virtuoso, ¿no? Vos hablabas de cómo puede cerrar no solamente el tratamiento, sino el brindar el servicio ecosistémico de captación de dióxido de carbono para entrar en el mercado de bonos verdes. ¿Cómo lo ves hacia futuro ahora, pensando en qué habría que hacer, cuáles serían los pasos, o por dónde entrar en que estos modelos, incluso dentro del compostaje institucional, pueda funcionar? Sí, Porque sí. si no, seguimos enterrando. Yo, empresa, digo, a ver, ¿qué hago? Vos me cobras un servicio que está bien, versus esta que también me cobra un servicio, me da un certificado, y este tiene una metodología y una técnica muy barata, y por el otro lado tenés más complejo, más todo lo que vos comentabas. Bueno, y bueno, básicamente, o sea, las instituciones están formadas por personas, ¿no? Uno habla de las instituciones, pero digo, las instituciones son las personas, digo. Sí, no digo, si yo mando un mail a la mesa de entrada y no me responde, porque una persona que está a cargo de ese mail no me responde, ¿no? Entonces, para mí, la clave tiene que ver con el trabajo con las personas. Es un trabajo de hormiga, pero ya lo hacemos en la universidad, ¿no? Entonces, yo en esta altura de mi vida, parezco que como una vieja, pero por eso creamos la escuela de compostaje, porque sentimos que lo que podíamos hacer era seguir haciendo lo que nos gusta, generar espacio de encuentro, que la gente hable y que la gente se sensibilice, porque esas empresas están formadas por personas, y a mí me pasó que este año hubo una empresa que estuvo dispuesta a pagar mis honorarios durante 5 meses
para que yo les haga un sistema de gestión de sus residuos, generaban 200 kilos por mes. No era nada. Pero sin embargo, la gerenta de esa empresa, por la razón que sea, porque está sensibilizada con el tema, porque tuvo un hijito hace poco y se dio cuenta de que quería darle una mejor vida al esposo, se sensibilizó y estaba en un lugar donde encontró, donde le parecía que estaba bueno que su empresa, o sea, que el diferencial de esa empresa fuera una empresa certificada empresa B, y no solo certificada desde el papel, sino desde la práctica, ¿no? Porque sabemos que hay un montón de certificaciones, pero quería realmente que sucediera el compostaje, porque ella compostaba en su casa. Entonces, o sea, decidió que la cotización que le había pasado era válida, que estaba bueno. Entonces aceptó eso y pusieron a disposición los recursos necesarios para eso. Entonces, yo creo que ahí es donde hace la diferencia. No sé por qué Renault. Después, eso es una línea, ¿no? Pero ¿por qué Renault manda su recibo? Bueno, también porque, digamos, justo empresas muy grandes suelen estar más controladas en general, ¿no? Pero después las empresas tal vez más pequeñas, bueno, hay algunas que tienen que ver con normativas de afuera, ¿no? Como que Casa Matriz está, no sé, en Italia, en Francia, donde sea, y les hace la bajada, entonces, independientemente que o sea, le hacen más caso a la legislación de afuera que a la legislación local, ¿no? Porque yo digo, ya, igual eso también es una obligación acá, digo, todo bien que Casa Matriz que lo diga, pero acá en Argentina también existe esa normativa que dice que sos responsable y si no lo pero bueno, bajaba esa línea, ¿sí? Y lo hacían, ¿sí? Pero después las otras, ¿sí? Las pymes y eso, y realmente tiene que ver con eso, con la voluntad de las personas. O sea, seamos sinceros, digo, o sea, que un plan de, como les mostré, el plan de compostaje sucedió, digamos, la gente se formó, hubo un cosa, después, bueno, sí, si la gente no tiene voluntad de continuarlo, y bueno, las cosas se caen. Y la voluntad y el plan de compostaje institucional es, bueno, conocer la metodología, puedes usar un poco de creatividad, muchachos, ¿cómo es eso, no? O sea, digo, a mí nadie me dijo que es lo que había que hacer, pero no sé, consideré que hacer una cartelería, que decir, che, hagamos, convoquemos una reunión y hacer esto, no sé, tal vez todo empieza con un llamado de, che, estoy yendo para Salta, armemos algo, y la magia sucede. Entonces, o sea, digo, el compostaje es eso, es un poco enamorarse un poco de la práctica y ver de qué manera lo empezamos a llevar a todos lados. Ahí, perdón. Lo que yo veo es que hay como una falta, digo, en un mundo bastante honestamente capitalista como el nuestro, me da la sensación que en la cuestión de residuos orgánicos no hay como una visión económica. Como esto que vos decías de vender bonos verdes, todo eso. Me pasa, por ejemplo, en el San Javier, tenemos acá un vertedero, que las cooperativas, por ejemplo, recuperan únicamente el material plástico, digamos. Porque ven una cuestión económica ahí, ¿no? Va, existe, no es que la venden, existe, venden el PET, lo que sea. Pero el orgánico, hay como una conciencia, pues yo lo he preguntado muchas veces, no, esto como que te lo come la naturaleza, ¿no? Que yo siempre digo, es relativo. Bueno, si come la naturaleza, depende. Si pones 500.000 toneladas de residuos, el reciclado no es el mismo que si vos tirás el orgánico en tu casa en el parque. Y me parece que hay una falta de conocimiento de eso por un lado, y por otro lado no se ha generado un interés económico en eso. Como que eso, bueno, no se puede vender o no se puede... me parece que hay que trabajar en eso. Totalmente es una cuestión de tiempo, creo yo. Digo, no sé, hace un par de años no separamos ni los reciclables, somos sinceros. Yo, en saneamiento, no sé, yo cuando cursé saneamiento, a mí lo que me enseñaron fue cómo hacer un relleno sanitario. O sea, espero que haya cambiado los contenidos a esta altura, pero no es por variar, digamos, ¿no? Pero digo, antes no se hablaba de eso. Y hoy medio como, bueno, ¿y saben por qué también se habla de eso? Mucho que hablamos con Francisco Suárez, quien fue mi jefe, que lo quiero muchísimo, y él decía, porque también en la separación de los reciclables hay un actor movilizador, ¿no? Que era, de hecho, se empezó a hablar un poquito más de eso también porque el recuperador urbano, sí, y en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, que tampoco que tiene una política, bueno, de hecho ahora le están destruyendo totalmente la política de inclusión social, pero tuvieron que darle, porque les iba a estallar socialmente, iban a tener un estallido, digamos, en eso. Entonces tuvieron que darle bola, no por la cuestión ambiental, sino porque, y de hecho hoy las cooperativas, el sistema que hay, digamos, de gestión de reciclables en la ciudad de Buenos Aires es un sistema de cogestión.
¿sí? Entonces, las 12 cooperativas que hacen recupero material están distribuidas geográficamente entre las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires es diferente de provincia de Buenos Aires. Y un sistema de cogestión donde el servicio de recolección y tratamiento de los reciclables está licitado a las cooperativas, ¿sí? Pero eso, digo, tampoco es porque justo, o sea, de vuelta, no es que justo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires históricamente, digo, no es que ha tenido, digamos, inclinaciones, digamos, en ese sentido, pero había tanta presión, o sea, había un actor social que lo estaba posicionando. Y una de las discusiones que siempre tenemos ahí con Francisco es, bueno, ¿cuál es el actor social de los orgánicos? ¿Quién es el que me lo va a poner en la agenda? Y yo no sé si tenemos todavía la respuesta, pero yo intuyo que el que lo va a ir poniendo cada vez más en la agenda son los municipios. Porque el municipio, ¿se acuerdan cuando hablamos de quiénes son los grandes generadores, los generadores especiales, perdón, los generadores individuales? Bueno, el municipio, su competencia es de gestionar los domiciliarios, ¿sí? El municipio no tiene que tratar los residuos de Burger King, de McDonald's, ni de las empresas altas, ¿sí? Tiene que tratar los residuos domiciliarios y los asimilables, la del pequeño kiosquito, la de la peluquería y la del pequeño barcito, ¿sí? Según el límite que establezca. Entonces, esos residuos sí están bien caracterizados. Bueno, los de empresas y eso, bueno, depende del tipo de empresa, acá no sabemos, pero más o menos a nivel nacional, el 50% de los residuos son orgánicos, ¿sí? De la bolsa de basura domiciliaria, ¿sí? Y además tienen todo lo que se genera a nivel de residuos verdes, de poda y mantenimiento de sus propios espacios, digamos, de las calles, el arbolado urbano y tal. Entonces, para el municipio, el residuo orgánico ya es un perno. De hecho, yo mi consultoría tiene mucho más que ver con acompañar a los gobiernos locales en eso. Y bueno, en el contexto más de financiamiento es más difícil, ¿no? Pero para mí el actor clave, digamos, en eso es el municipio porque es el que está más en contacto con esa problemática y es el que tiene más interés en resolverlo. Después está toda la otra problemática en que los municipios están tan atorados, digamos, con el día a día, que ahí es donde aparece, y es para mí fundamental, el gobierno provincial. El gobierno provincial tiene o sea, está lo suficientemente cerca, digamos, del territorio, ¿sí? Porque, no sé, el gobierno, en este caso, de la provincia de Salta está acá en la ciudad de Salta, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está en La Plata, ¿sí? Entonces está lo suficientemente cerca como para conocer el contexto y tal, pero con la suficiente, un poquito más de distancia como para poder acompañar, digamos, a elaborar estrategias territoriales. ¿Sí? El municipio está con nada, atendiendo llamadas. A veces incluso el municipio tal vez chiquito, vos tenés al intendente, el teléfono del intendente lo tienen todo, ¿por qué no me están pasando a buscar esto? Che, que es un asco esto de las hojas en el parque, limpiámelo. Entonces, el municipio chiquito a veces es incluso hasta re difícil porque o sea, es muy fácil a veces y también muy difícil porque tenés estas problemáticas. Pero yo creo que ahí el actor clave puede estar en los municipios. Pero bueno, entonces hay que salir, hay que ir a ocupar esos espacios, ¿no? Hay que ir a trabajar en los municipios. Yo sé que los dólares del dinero son atractivos, irse al sur a trabajar con el petróleo es atractivo, pero me sorprendí que ayer hablaba con una amiga que me estuvo albergando estos días, y creo que prácticamente todas las amistades que conozco están trabajando todas en mineras. Digo, ¿quién está trabajando en planes de gestión de residuos? Estoy bardeando a lo loco, ¿no? Me van a suprimir esto. El YouTube, van a bloquear el YouTube de la UNSA, pero sí, depende de nosotros también. Vamos a trabajar a los espacios también, no sé, a fundaciones, a ONG, a espacios educativos, armemos estas cosas acá, pongamos en agenda en la universidad, cosa de que en algún momento tal vez hasta se financie un cargo particular para el encargado de la gestión de residuos orgánicos del predio. Una de las cosas que yo siempre digo cuando uno va a los municipios es ir a ver los organigramas del municipio, ¿no? Hace un par de años atrás uno iba a un organigrama municipal, una ciudad más o menos, y no existía el área de ambiente. Existía el área de espacios públicos, ¿sí? Obras públicas. Y dentro de obras públicas estaba... Entonces, como que medio que en el rubro, digamos, cuando alguien de pronto dicen, y se va a crear la dirección de ambiente, y cuando después se va a crear la secretaría de ambiente, es como un aplauso, ¿entendés? Porque como se le está dando una entidad, le estamos dando un lugar a eso. Entonces, creo que yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero creo que es algo que es una foto de este momento. Y va a cambiar. O sea, no sé, yo vine la última vez que estuve acá, hace 4 años, ya veo que Salta cambió un montón. O sea, que las cosas están cambiando todo el tiempo. Bueno, alguna cosa cambiaron medio para... O sea, a cada uno juzga para si para bien o para mal, pero bueno, está en nosotros ver que esas cosas cambien para mejor, digamos, ¿no?
Como que de acá un par de años uno venga y diga como, sí, ¿dónde está el nivel de orden? Está ahí, perfecto, vacío la yerba ahí. Y que la próxima este taller no la hagamos acá, que la hagamos al lado del sitio de compostaje institucional, para inaugurar un nuevo módulo. ¿Sí? O para inaugurar el sitio de compostaje, para inaugurar un nuevo módulo, para hacer una cosecha de compost, ¿no? Que el 1 de agosto del año que viene, tenemos tiempo, porque los ciclos de compostaje duran entre 4 y 6 meses, o sea que si se apuran acá las chicas, 1 de agosto del año que viene, la ofrenda a la Pachamama, ¿no? Se hace una buena cosecha de compost, parece. A mí, yo quería agregar y de paso, así tenemos contacto con las chicas. Hace muy poquito acá en la facultad se abrió el área de higiene, seguridad y ambiente, de que Cristian, que ya sí puede formar parte, y yo también. Y bueno, hace poquito nos vinieron a ver desde el rectorado, también porque ellos quieren iniciar compostaje institucional a nivel universidad. Bueno, ellos nos vinieron a preguntar todo este tipo de cosas, así que nos vino desde 10 que venga. Genial. Así que, bueno, la iniciativa está, y bueno, estaría buenísimo que también nos pongamos en contacto con las chicas de PEPAR para que armemos algo. Y las asociaciones seguramente que también se reprenden. Genial, bueno, gracias ahí por tu aporte. Y bueno, nada, ¿qué les parece? Vamos por esa, apuntamos al 1 de agosto del año que viene, hacer una ofrendita a la Pacha con una buena cosecha de compost. Tienen tiempo, tranca. Vamos en agosto ahora, tienen un montón de tiempo. El 1 de agosto del año que viene estamos haciendo ya la 3ª cosecha de compost. Bueno, muchísimas gracias a todos y terminamos por hoy. Eso.